Nuevo encuentro, nuevo espacio aquí en la cadena SER, en Andújar y también en 10 Televisión. Hoy vamos a tratar el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular y temblores. Esta enfermedad se caracteriza por la falta de producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, la cual es la responsable de ayudar a los movimientos del cuerpo y de regular el estado de la persona. Bueno, quizás a lo mejor la introducción le haya creado más confusión todavía de lo que se pueda tener referente al Parkinson, pero precisamente por tal motivo hemos invitado de nuevo a Mari Carmen Gutiérrez Sánchez. Mari Carmen, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar con nuestra aportación. Yo, no sé, empezaría porque decimos, bueno, la persona que tiene Parkinson, como el que puede tener alguna enfermedad degenerativa, si la familia, ¿qué sería de él? No sé, el instrumento de la familia tiene mucha carga, mucha responsabilidad, mucho que hacer. Sí, de hecho, siempre cuando hay un diagnóstico de un Alzheimer, en este caso de un Parkinson, estamos hablando de Parkinson, siempre hay un cuidador principal, ¿no? Uh-huh. Cuidador principal que el problema es que cuando se dice cuidador principal, el problema es que la familia, el resto de la familia cree que la carga, por así entenderlo, la puede llevar cuidador principal. Y eso es un error, ¿no? Porque el cuidador principal, más adelante podemos, si tenemos otro día oportunidad de hablar, aparece otro síndrome que es el síndrome del cuidador quemado, sobre todo cuando es el cuidador principal. Es decir, al principio, cuando se da el diagnóstico de una enfermedad, vamos a centrarnos ahora en el Parkinson, son enfermedades de larga duración. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que no es una enfermedad que va a ser de un mes, ni de 2 años, ni de 3. Entonces, el cuidador principal va cada día, como yo digo, si toda la carga la lleva del enfermo y del resto de otras cargas que tenga de la familia, la va llevando sobre su espalda, llega un momento en el que es como un coche que te compres de la marca, de las mejores que haya, nueva, pero llega un momento, si le das mucha tralla, estás siempre continuamente haciendo viajes, el motor se quema. Con el cuidador principal pasa lo mismo. Por eso, Mari Carmen, como cuando desarrolla un trabajo, tiene 5 días de trabajo y todo descanso, ¿no? Efectivamente. La persona que está cuidando a esa persona que tiene una enfermedad tiene que tener una desconexión al menos, ¿no? Pero el problema es que no lo tiene. Ese es el problema. Que cuando hay un cuidador principal, el resto de miembros de la familia, hay familias que sí, pero nos encontramos en otros casos de familias que es el cuidador principal el que lleva la carga. Entonces, dependiendo también del núcleo familiar, de cada estructura de la familia, se tiene que desde el principio delegar cargos. Es decir, tú te encargas de esto, el otro del otro, y el fin de semana nos vamos turnando. ¿Qué es lo que pasa? Perdona. Es que quiero hacer una diferenciación, que no se trata de colaborar, sino de participar con compromiso. Hay que participar con compromiso. No es colaborar, es participar. Pero a veces llega un momento en el que el cuidador principal pues te dice, en los talleres de los cuidadores, pues que se ven solos, ¿no? Porque claro, casi siempre suele ser pues el marido, la mujer, porque en el caso del Parkinson nos encontramos que los pacientes suelen ser más jóvenes que en el Alzheimer, aunque hay casos también de Alzheimer que son gente joven, pero la mayoría tienden a ser más mayores. El Parkinson, al principio, como bien comentaba, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a nivel motor, en concreto a las células a nivel extrapiramidal, es decir, las células especializadas en todos los movimientos. En movimientos como, por ejemplo, el tema de aparece el babeo en las personas de Parkinson, claro, es que la mandíbula es un músculo también, que también se ve afectado por esta enfermedad. El temblor. Hay que también algunas veces desterrar ciertos mitos, es decir, no todas las personas que tienen Parkinson tienen temblores. Nos encontramos con personas que están diagnosticadas de Parkinson, como es por ejemplo el parkinsonismo, en el cual no aparecen temblores a nivel externo. Perdona, ¿quiere decir que hay personas que pueden sufrir Parkinson y no temblar? Efectivamente.
Efectivamente. Es decir, siempre el Parkinson se ha asociado a temblores, tiene Parkinson. Sí. Y eso es falso. Es decir, hay personas que están diagnosticadas con Parkinson y tienen temblores, y hay personas que están diagnosticadas con Parkinson y no tienen temblores. ¿Mm? Hay personas de Parkinson que arrastran los pies, que es uno de los síntomas de la enfermedad de Parkinson al caminar, y otros tienen la enfermedad de Parkinson y no arrastran los pies al caminar. Incluso creo haber leído que hace en algunas personas una curvatura. Sí, sí. ¿También es síntoma? Claro, pero para dar el cuadro de un Parkinson tiene que haber una serie de síntomas. Es decir, un síntoma como elemento aislado no te va a decir que tienes Parkinson. Claro. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas células especializadas, como hemos dicho, a nivel extrapiramidal, pero también se es consciente, las familias que nos estén escuchando, que tengan familias con Parkinson, que el Parkinson también afecta a las funciones cognitivas superiores como es la memoria, la atención, la concentración y las alteraciones neuropsiquiátricas. Se ponen irritables, se ponen contestones, se ponen apáticos. Entonces, que Parkinson solo aplicar terapias con el fisioterapeuta, por ejemplo, porque lo que tiene es solo problemas en la movilidad, eso es falso. Es decir, Parkinson afecta al tema de la movilidad, pero también va afectando, va habiendo un deterioro cognitivo. Porque exactamente, Mari Carmen, ¿cuáles son los signos y síntomas tempranos que pueden ayudar a reconocer esta enfermedad? Pues esta enfermedad puede aparecer movimientos lentos. La escritura tienden cada vez a escribir la letra más pequeña. Aparece la rigidez a nivel muscular. Los pasos tienden a ser cortos y pequeños. Tienden a tener más caídas. Aparece alteración en el sueño, estreñimiento. Es decir, hay un síntoma, la lentitud a nivel motor es el más significativo, por así decirlo. Las caídas, también ha habido usuarios que el diagnóstico se lo ha determinado principalmente a ver caídas bastante antes del mes. Entonces, todo esto son síntomas que obedecen a la enfermedad de Parkinson. Parkinson hay una predisposición genética, pues igual que hay en otras demencias. O sea, que se puede heredar. Hay una predisposición, sí. En el Parkinson, igual que con el Alzheimer, igual que con el deterioro cognitivo. Pero volvemos a lo mismo, una persona que está diagnosticada con Parkinson puede tener una buena calidad de vida si se le trabaja las terapias, que en otros programas también hablaremos de la importancia. A lo que comentaba, se produce por un déficit en un neurotransmisor que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que específicamente está centrado en el tema de los movimientos. Es decir, la medicación oriental Parkinson, al principio, los pacientes o los usuarios se encuentran más en la fase on, es decir, on encendido, que en la fase off apagado. Conforme va avanzando mejor la enfermedad, lo que es la efectividad del fármaco, pues va habiendo más fase off que fase on. Entonces ahí está, pues, bueno, el especialista el que va jugando y le cambia otra medicación hasta que va consiguiendo tener más fase on. Bueno, la pregunta es que, no sé, porque hemos puesto varios posibles rasgos de la propia enfermedad. Automáticamente, ¿qué debemos hacer? ¿Médico de cabecera, psicólogo? Casi siempre la familia, cuando ve, tanto en Parkinson, en este caso nos vamos a centrar en el Parkinson. Perdona que insista, Mari Carmen, porque yo no lo sabía, que si no notamos que hay un temblor, puede pasar más desapercibida los síntomas de la enfermedad, ¿no? Efectivamente, es decir, hay diagnósticos de personas con Parkinson que no tienen temblores. Claro. Y personas que tienen temblor, que algunas veces... Pero sí se está anunciando. Claro, pero es que hay personas también que tienen a lo mejor temblor y no tienen Parkinson, que crees que esta persona tiene Parkinson. Es decir, que eso no es el síntoma, porque entonces sería muy fácil para el especialista diagnosticar. Claro. Entonces, la familia es donde primero acude al médico de atención primaria, que es el médico de cabecera de toda la vida, que se le llama médico de atención primaria. Comenta el tema, los síntomas o lo que está viendo es diferente a sus familias que antes no tenía. Y el médico de atención primaria en el que lo va a derivar al especialista. El especialista, para determinadas demencias, el ideal es el neurólogo. También se da diagnóstico por parte de la unidad de medicina interna, psiquiatría también,
Pero la psiquiatría, aunque también da diagnóstico, está más orientado al tema de la medicación en cuanto a agresión, adjetividad, está más agresivo, es decir, pero también puede dar diagnóstico. El ideal es el neurólogo. Perdona que te hiciste, Mari Carmen, ¿cuáles son los signos? Los signos que denotan que hay una persona con Parkinson, lo digo sobre todo para los familiares. La letra pequeña, lentitud en el movimiento, aumenta las caídas, los vemos más torpes al caminar. El tema de la movilidad de todas las extremidades vemos que le cuesta más trabajo. Alteraciones en el sueño, aparece también el insomnio. Son personas que tienen episodios de estar más estreñidos. Caerse de la cama. También. Caerse de la cama, es decir, sobre todo son esos síntomas. También hay que observarle la parte de la desorientación, aunque no es el síntoma que va a determinar que una persona tiene Parkinson, pero también son síntomas que van floreciendo y que a lo mejor el familiar no le ha dado demasiada atención, pero seguramente cuando el médico de cabecera le pregunte si le pasa que a lo mejor algún día confundió el mes o el año, seguramente el familiar también le presta atención y se dé cuenta que también le está pasando eso. Claro. Mari Carmen, estamos inmersos dentro del posible problema que pueda aparecer, pero ¿esto se puede prevenir, el Parkinson? El Parkinson, igual que pasa que con cualquier otro tipo de demencia, lo podemos prevenir. Sí. Lo mismo, es decir, con el estilo de vida, el tema del ejercicio físico es muy importante antes de tener el diagnóstico y cuando se tiene el diagnóstico. Es muy importante darle, si ya está diagnosticado el Parkinson, unos ejercicios físicos por parte de un especialista, por parte del fisioterapeuta, orientado a cómo tiene la enfermedad, con el objetivo de ralentizar la evolución de la enfermedad. Y el tema de la prevención, pues lo mismo, es decir, hábitos de vida que sean saludables. Volvemos a lo mismo, hay una predisposición genética, seguramente, de algún familiar, pero nosotros lo que tenemos que hacer es luchar con que esa enfermedad aparezca, si me tiene que tocar, por así decirlo, que sea lo más tarde posible. Claro. Que no tenemos prisa en que aparezca la enfermedad. Nosotros cuando aplicamos las terapias decimos que no tenemos prisa en que la enfermedad del usuario avance, porque realmente nosotros somos el obstáculo para la enfermedad. Nosotros cuando aplicamos las terapias somos el obstáculo de la enfermedad. Siempre pongo un ejemplo y las familias lo entienden muy bien. Nosotros cuando aplicamos las terapias es como un coche que vamos conduciendo y nos encontramos un obstáculo. Cuando nos encontramos un obstáculo cuando vamos conduciendo, ¿qué hacemos? ¿Aceleramos o frenamos? Frenamos. Frenamos, claro. Luego pensamos la forma en la que va a seguir el curso el coche nuestro conduciendo. Con la enfermedad pasa igual, es decir, se encuentran las terapias, la enfermedad tiene un curso, se encuentran las terapias y lo que hace es frenar. Luego pensará la enfermedad la manera en la que va a salir para seguir evolucionando. Pero mientras nosotros, el obstáculo estamos ahí, porque también luego nosotros estudiaremos de qué manera podemos poner otro tipo de obstáculo a la enfermedad. Y con ello nos adelantamos a otro programa en el que hablaremos otro tipo de obstáculos que son las terapias con las nuevas tecnologías. Por cierto, un obstáculo para la enfermedad es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es muy importante. Pero bueno, Mari Carmen, yo lo que no me entero es que estáis hartos de decir que la dieta mediterránea, que el aceite de oliva, que lo tenemos aquí, y hacemos caso omiso. Y yo me meto el primero. Claro, mira, es un cúmulo de... Porque también hay una frustración, me refiero ya a nivel profesional, de el tiempo que invertí en estudio, en investigación, para ayudarnos. Y hacemos caso omiso porque pensamos, eso no me va a tocar. Claro, y luego también, vamos a ver... Hasta que no llega el problema. Hasta que no llega el problema. La cuestión está en lo siguiente. Por ejemplo, volvemos a poner el ejemplo de la hipertensión. Me hago hipertensa. Pues me manda una medicación, yo voy a mi médico, me manda mi pastillica y punto. Como no me cuesta nada, no me cuesta trabajo en sí tomarme la pastilla, pues yo voy al médico y me la receta. Esa pastilla, todos los fármacos tienen unos efectos secundarios. Y unas contraindicaciones. Ahora, si el médico, que siempre los médicos, siempre lo dicen, vamos antes de poner la pastilla para antes de hacernos hipertensos, vamos a hacer ejercicio físico, vamos a caminar, vamos a esforzar. Anda. Y cuando sales por la puerta, pues sientes, yo me voy a ir todos los días, que lo haga, Eso es como el que le dicen que deje de fumar. Y que él no fuma. O es que él no bebe. El médico te está diciendo, te está dando unos consejos. Luego cada cual que haga lo que... Pero como nos cuesta, es decir, cambiar esos hábitos, hoy día, en la sociedad en la que nos encontramos... Sí, pero hay una cosa, Mari Carmen, que la enfermedad te la curas tú, no te la cura el médico.
Claro, ¿Mm? claro. O sea, yo creo que también claro. hay que empezar por ahí. El médico no te cura la enfermedad, te la curas tú. Efectivamente. Si haces caso de lo que te dice Claro, ese te lo dice por profesional. tu bien. Es por tu bien, pero la salud o la enfermedad la vas a tener tú. Es decir, si ya no... Es que y él no se va a morir. Pues claro, si mortales somos Claro. todos. Pero lo que tenemos que tener es una buena calidad de Calidad de vida. vida. Ya no por ti como paciente, sino por los que tienes a tu alrededor. Claro. Porque Y cuando por uno ti enferma, también. claro, primero eres tú. Yo no me quiero morir, ¿eh? Y No conozco a nadie Y tener que- buena calidad de vida. Claro. Es decir, morir no nos tenemos que morir, no tenemos prisa en morir, pero tener buena calidad de vida. El paciente y a la familia. Tenemos que siempre lo digo, siempre tenemos que mirarnos, cuidarnos a nosotros en primera persona. Pero si verdaderamente queremos a nuestra familia, tenemos que cuidarnos nosotros y los demás también se encontrarán bien. Es como un cuidador. Un cuidador tiene que empezar a cuidarse para poder cuidar. Porque si yo no estoy como, no me cuido mi cuerpo, no me cuido mi persona, ¿cómo voy a cuidar a una Claro. persona que no es una persona mayor? Que es una persona mayor con una enfermedad muy específica y en la que tienes que tener una preparación, pero no una preparación de libros, que también, una preparación de tabla, del día a día, de ponerte en su lugar y de sentir lo que tú en su lugar, cómo estaría. Con Parkinson exactamente igual, pero con todas las enfermedades. Cuando muchas veces es lógico, es humano, si un cuidador le sube el tono al familiar, si algún día se da una contestación que no se debe dar. Somos humanos y tenemos que, el globo de tanto inflarse al final va a reventar. Pero si nos pusiéramos algunas veces en el lugar de esa persona cuando te está preguntando las cosas y se las tienes que volver a explicar. Nosotros nos hemos puesto a pensar cuando éramos pequeños, estábamos explorando el mundo, lo que le preguntábamos a nuestros padres, lo cansinísimos que éramos, y no se cansaban, no se agotaban. Es como, por ejemplo, cuando llegan a la fase en la que están encamados y hay que cambiarle el pañal y ya. ¿Cuántos pañales nos han cambiado nosotros? Y no los pañales de ahora, que coges, va y los compras, se tiran y otros nuevos. Eran de los que antiguamente tenían que lavarlos, tenían que... No existía Perdona, la Mari secadora. Carmen, se le llamaban gasa y pico. Efectivamente, las gasas, los picos no me acordaba, pero las gasas sí. Que yo le cambié a mi hermano. Gasa y pico. Y no se quejaban, lo hacían con todo el cariño. Pues es normal que a lo largo de nuestra vida empezamos, somos niños, bebés, nos cuidan y terminamos que nos tienen que cuidar. Pero tenemos que hacerlo con el mismo cariño que a nosotros no lo hicieron, tenemos que hacerlo nosotros. Te voy a hacer otra exposición, Mari Carmen, pero quiero insistir que lo mejor que hay es la prevención. La prevención. La prevención y esa calidad de vida que es con un poco de ejercicio, mentalizarnos que nosotros nos queremos muy mucho y nos quedamos muy poco, o no todo lo que debiéramos, pero ¿hay alguna posibilidad quirúrgica en el caso de padecer Parkinson? Hay lo que pasa que no está muy consolidado, pero sí, Sí, sé de, dependiendo a lo mejor sí, de, ¿no? Sí, dependiendo de la fase, de que cómo responda el paciente. Date cuenta que en una intervención quirúrgica, del tipo que sea, el médico tiene que estudiar todas las enfermedades, todos los... Hay también una... nosotros, de hecho, tenemos un usuario que lleva la medicación en una mochila, y es la medicación, le está entrando continuamente a las 24 horas, y es la medicación la que le permite, esa medicación que lleva en la mochila, la que le permite al usuario estar en la fase on, no en la fase off, en la fase on. Lógicamente, antes... vamos a recordar, encendido. en abierto... Efectivamente, o sea, que está en encendido, movimiento, que está funcionando. Off, cerrado, on, abierto. Exactamente. Además, cuando están en la fase off, se quedan bloqueados. Se quedan que son incapaces de poder moverse. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicación? Esa dopamina, que es la que necesita el cerebro, es la que le va a permitir realizar los movimientos. Otro de los síntomas es cuando se realizan los movimientos, son movimientos descoordinados. No hacen movimientos coordinados. Otro síntoma de la enfermedad. A nosotros ahora estamos hablando, estamos moviendo las manos, pues a lo mejor ellos están hablando y las manos las están moviendo sin un sentido, que dice, este hombre o esta mujer, ¿qué están haciendo? Es decir, su cerebro, para que lo entendamos, está descolocado. Nosotros hablamos para captar la atención, coordinamos nuestros movimientos de las manos con lo que estamos hablando. Ellos, claro, incluso estando sentados, sin hablar, pueden estar moviendo las manos sin saber por qué lo hacen. Y esto me lleva también a decirle a Mari Carmen, yo lo he leído, pero
Y el sentido común, porque seguro que cuando se exponga ella va a decir que sí y todos lo vamos a entender. Y es, Mari Carmen, que las personas que ya se le ha diagnosticado que hay un problema de Parkinson y que hay que tratarlo, ayudarle en la propia ropa. No botones, sí cremallera, no zapatos de cordones, sí zapatos elásticos. ¿No es así? Sí. Es decir, en cuanto a... Es como, por ejemplo, el tema de habilitar la vivienda. Es decir, una persona que está diagnosticada de Parkinson no la puedes poner alfombra. El suelo tenemos que procurar que no sea un suelo que se escurra. Entonces, y el tema de los botones le cuestan a ellos. El tema de los botones. El tema de los cordones le cuesta. Es una psicomotricidad fina. Es decir, la psicomotricidad fina es una de las cosas que se ve afectado al principio. La psicomotricidad fina es, pues eso, los cordones, el coger un lápiz, el coger un pincel, que nosotros en las terapias se lo trabajamos, porque siempre digo que aquí no viene el usuario a aprender a pintar con el pincel o a aprender a escribir mejor. Es que cuanto más tiempo sea capaz de coger un lápiz y un pincel, más tiempo va a poder coger la cuchara, que es psicomotricidad fina, y va a poder comer solo mayor tiempo. Y más calidad de vida va a tener como paciente y usted que va a comer sin tener que darle de comer a su marido o a su mujer o en familia que sea. ¿Qué trabajazo tenéis, no? Claro, es que cuando nosotros hacemos una valoración cuando ya viene el diagnóstico por parte del especialista, estudiamos cada caso de cada usuario. Intentamos siempre en la primera valoración conocer su hobby, conocer lo que le ha gustado, porque a partir de ahí y en el estado en el que se encuentre le vamos a poner unas terapias. Y siempre me gusta poner un ejemplo cuando transmito la información. Es que en tal sitio, te molesta a veces, ¿no? Es que en tal sitio también hacen estas terapias. Y le pongo un ejemplo. Yo me puedo venir hoy, por ejemplo, al mercadillo y comprarme un jersey que me cuesta 10 o 12 euros, que oye, para echar el paso no está mal. Pero cuando pasen unos días le van a salir las motas y me voy a encontrar a varias personas con el mismo jersey. Si yo lo que quiero es exclusividad, voy a comprarme yo la lana, voy a hacer mi jersey, que no le va a salir las motas y no lo va a tener nadie. Es decir, me voy a hacer a mi medida mi ropa. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, vamos a poner unas terapias a la medida que necesita esa persona, ese usuario. Porque pasa una cosa, le puedes poner cosas, si no estás especializado y no sabes de la enfermedad, puedes ponerle una terapia en la que sea muy difícil, se frustre y ya no quiera venir más, o le ponga algo muy fácil y dice, esto es una tontería, esto es de niño y yo ya no vengo más. Oye, por cierto, hablando de cosas, ¿la acupuntura y el tai chi forman parte también de la ayuda? Sí, pero yo conozco muy pocos casos de personas que han tenido Parkinson y se han sometido a este tipo de terapia, de la acupuntura. No conozco casos. De las personas que tenemos con Parkinson y hemos tenido, siempre ha sido medicación pues, específica para la dopamina. Tenemos este usuario que tiene la mochila con la medicación de dopamina, pero este tipo de terapia no las conozco que la hayan aplicado a los pacientes, a los usuarios. Sí, habrá personas que... claro, date cuenta que... Pero casos a lo mejor aislados muy puntuales o personales de algún compañero tuyo, ¿no? Efectivamente. Yo personalmente, o profesionalmente mejor dicho, no conozco a ningún usuario que haya tenido este tipo de terapia. Son terapias no farmacológicas que aplicamos nosotros y la medicación. Siempre decimos que para que la enfermedad vaya evolucionando lo más lenta posible, lo ideal es medicación. Nosotros aplicamos las terapias no farmacológicas, un conjunto, es decir, la medicación junto con las terapias. Se consigue que la enfermedad vaya evolucionando más lenta. Voy a decirlo porque lo ha hecho esa corrección fuera de antena y yo lo voy a exponer porque además tengo que hacerlo. Tanto, por ejemplo, el Parkinson, que es de lo que estamos hablando en este espacio, como el que hablamos días de atrás, Alzheimer, son enfermedades crónicas pero no mortales. Efectivamente. Es decir, cuando somos especialistas de la materia, pues como el que es especialista en cada uno en su materia, te molesta, entre comillas, cuando oyes en medios de comunicación que un personaje público ha fallecido de Alzheimer o ha fallecido de Parkinson, y eso es totalmente falso. Nadie muere de Parkinson ni nadie muere de Alzheimer. Mueres con Alzheimer, mueres con Parkinson. Fallece una persona de las complicaciones que deriva esta enfermedad. Por ejemplo, una neumonía. Vale, fallece de la neumonía, no del Alzheimer, no del Parkinson. Pero sí es verdad que
ese Parkinson te ha llevado esa neumonía para dejarte sin defensa. Claro, son las complicaciones, claro, pero como otras enfermedades. Seguramente que no mueres de esta enfermedad directamente que te han diagnosticado, sino de una complicación que precisamente por tener un sistema inmunológico muy débil te ha conllevado a que pilles una neumonía o una simple gripe y fallezcas, porque tu defensa está más debilitada. Pero no ha fallecido directamente de la enfermedad. Es decir, nadie muere de Alzheimer y de Parkinson con la enfermedad. Bueno, pues este es el primer programa dentro de 3 que vamos a realizar para hablar del Parkinson. El siguiente será de terapia y también el otro será de cuidadores, porque mi admiración total al cuidador, Mari Carmen, de verdad, mi admiración total, sí. Porque es que te cambia por completo la vida. Sí, pero también se lo tienen que tomar de una forma natural, entre comillas, en lo mejor posible. Que tú vayas al médico y te digan que tu familia tiene Alzheimer o tiene Parkinson o otra demencia, pues no va a formar una fiesta porque es una enfermedad, pero hay que ir afrontándola el día a día y no pensar en el futuro, lo que va a pasar cuando esté en una fase más avanzada. Tienen que aprender a vivir el día a día, ya no el enfermo, sino el cuidador. Porque muchas veces ves a familiares que están desbordados y le dices, pues tienes que pensar el día a día. Cuando llegue la noche, porque ya pasa un día, mañana tocará otro. Entonces, perdona, tu parte profesional, cuando llega el cuidador con la persona que padece este tipo de enfermedad, va más dirigido ese tiempo al cuidador que no al enfermo, ¿no? O comparte, es que no sé, o depende del caso. Se dedica, cuando va la familia, se le hace una valoración, se le explica el tipo de terapia, el funcionamiento del centro, los profesionales, se le da una cartera de servicios cuando van a empezar, en la que se le pone el profesional, el tipo de terapia. Eso lo hace el centro sanitario de Alzheimer, es decir, aplica el centro, que hay un equipo técnico, 2 psicólogos, un logopeda, un fisioterapeuta, técnicos sanitarios, informáticos. Vale, ellos pues lo que hacen es aplicar las terapias que se le va a poner en función de la valoración que se hace. Y por otro lado está la asociación de Alzheimer, la asociación de Parkinson, que lo que hacen es precisamente lo que has comentado, atender, hay una atención psicológica individual al familiar. Siempre que ellos necesiten, piden una cita previa y se le da una atención psicológica individual. También tenemos grupos de ayuda mutua, que lo que hacemos es que el psicólogo reúne a aquellos cuidadores que pueden ir y se da pues terapia en grupo. La manera es que entre ellos los cuidadores se ayudan y el psicólogo pues intenta pues transmitirles síntomas, cómo afrontarlos con la ayuda de otros cuidadores que ya llevan más años. O sea que esto hay que darse la mano. Claro, vienen cuidadores que están recién diagnosticados y recién yendo su familia. Y eso hacéis en la propia asociación, en la ¿no? Asociación. Darse la mano los que llevan más tiempo, ¿no? Cuidando. Claro. Para los que llevan menos tiempo, para... Lo que intentamos es que siempre el psicólogo lo que hacemos con vista es que aquel cuidador que lleva más años, pues ha aprendido a afrontar, a llevar al día a día esos síntomas de su familia, ayude al resto. Pero nos encontramos con el problema de que no siempre van los cuidadores a los talleres como nos gustaría que fueran. Dilo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor están trabajando, hay cuidadores que necesitan afrontar la enfermedad. Nos encontramos con familias que a lo mejor ha muerto el familiar y no han llegado a afrontar esa enfermedad. Cada persona reacciona de una forma diferente. Hay personas que se quedan en el momento de la noticia, que mi padre, mi madre tiene esta enfermedad, el shock, y no llega a pasar. Es decir, eso tiene una... barrera. Luego hay otra fase que es la de la negación, otra es la de la rabia, y luego hay otra que es la última, que es aceptarnos. Aceptar y ayudar a la persona. Entonces nosotros siempre estamos para lo que necesiten, prestamos nuestros servicios, damos talleres desde la asociación a los familiares para lo que necesite. Ahora, si quieres que te ayude, me tienes que dejar ayudar. Mari Carmen Gutiérrez Sánchez, te invitamos a otros programas para que nos siga ayudando. Sí. Por lo menos que nos dé la información, porque yo sé que no tiene que ser fácil el tener que afrontar. Cada persona es un mundo y para eso pues estáis vosotros.
Hoy ha sido el tema del Parkinson. Insisto, Mari Carmen, muchísimas gracias. Y además vamos a tener esos nuevos programas que van a ser dedicados, hemos dicho, a las terapias y otros a los cuidadores. ¿Vale? Te esperamos. Sí, gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí este encuentro en la SER, en Andújar y también en 10 Televisión. Saludos y muy buenas tardes. La Serviguera.